vamos a ver que vamos a llamar en F mayúscula a la frecuencia en tiempo continuo. Hay una relación entre la velocidad angular y la frecuencia. Recuerden que la velocidad angular es la velocidad en la que se repite la cosa y la frecuencia es la cantidad de veces por segundo que se repite la cosa. Hay una relación intuitiva entre ambas. La frecuencia tiene relación directa con la velocidad angular y su relación es en 2pi. La repitencia es las veces que da una vuelta, un 2pi. Bueno, la frecuencia lo que recordamos es que en tiempo continuo la frecuencia fundamental, fíjense que el omega es este omega minúscula, ¿se acuerdan de eso? La frecuencia que tenía relación con el periodo fundamental, ¿sí? La frecuencia fundamental era 2pi sobre el periodo, tenía relación inversa con el periodo, podía tener cualquier valor y generaba siempre señales periódicas. En tiempo discreto si recuerdan, vamos a apuntar a que hay un determinado número de funciones para una frecuencia fundamental. Ahora lo vemos. Bueno, decimos entonces que una señal es periódica cuando produce el mismo valor de la señal cada instante de tiempo separado por un periodo n. Si ven acá, una señal se denomina periódica si el valor para el tiempo discreto n es igual al valor que asume en el tiempo discreto n más un periodo de tiempo discreto. Entonces, si planteamos los valores de la frecuencia y planteamos la condición de periodicidad en la frecuencia, ¿sí? Esta es la condición. ¿Se acuerdan? La condición de periodicidad en el tiempo era la condición de periodicidad en el tiempo discreto es esta que tenemos acá. La condición de periodicidad en el tiempo continuo era que x de t era igual a x de t más t mayúscula. Bueno, por analogía acá, x de n discreto es el mismo x de n, Guadalupe llegando tarde, más n mayúscula. Entonces, si reemplazamos el exponencial que presentamos acá, tenemos que el valor se da de la misma manera, x de n en la igualdad tiene que ser igual a n más n, distribuimos en potencias de la misma base, para que la igualdad se respete, el segundo término debía ser igual a 1, y lo que vamos a hacer es, considerando la forma de Euler, ¿sí? Lo que tenemos es e a la j tita, es coseno más j seno, por lo tanto, reemplazamos esto que tenemos acá, lo reemplazamos acá, debe ser e a la jn, j tita n, es el coseno más j seno, en un periodo debe ser 1, el coseno es 1 y el seno es 0. ¿En qué casos el coseno es 1 y el seno es 0 a la vez? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿En pi? Para múltiplos de 2pi. En 2pi, bien, chicos, gracias. Para múltiplos de 2pi. Esto ocurre en 2pi o múltiplo de 2pi. Por lo tanto, esta igualdad se va a dar cuando la igualdad esta que estoy marcando acá se dé omega 0n, que esto está de exponente y está para que esto sea igual a 1, para que esto sea igual a 1, este valor debe ser 2pi o múltiplo de 2pi. Por lo tanto, la condición se da en que omega 0 por
el periodo sea 2pi por un número de veces. Y ahí es donde hacemos la relación entre omega 0 sobre 2pi, tiene que ser m sobre n. Lo que significaba esto que aparece acá, que debe ser, para que sea periódica, una relación entre enteros. Estos son los enteros. Lo que hacemos ahora es reemplazar la función o el valor de omega 0 por la relación que teníamos acá arriba. La expresamos en función de la frecuencia F0. Entonces, 2pi por F0 sobre 2pi, ven que está en el numerador acá, ¿sí? 2pi por F0 sobre 2pi es m sobre n. 2pi por F0 sobre 2pi es m sobre n. Vamos a simplificar los 2pi y me va a dar la relación esta que tenemos acá, que dice que F0 es igual a una relación entre enteros. Y esa es la condición de periodicidad para tiempo discreto. La función va a ser periódica si la frecuencia F0 es una relación entre enteros. Cualquier relación entre enteros nos va a hacer cumplir la periodicidad. Avanzamos. Considerando entonces el tema este de la periodicidad en la frecuencia, no puedo sacar un cuadro del medio. A ustedes no les aparece, ¿verdad? El cuadro de Zoom. A ustedes solo les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien, listo. ¿Hay alguien en el chat? No, me pone Santiago Lujo. Gracias. Bueno, la frecuencia en tiempo discreto nos están generando, con respecto a la periodicidad, ¿no? Funciones exponenciales que se van repitiendo si los valores están separados por múltiplo de 2pi. Eso es lo que vimos hasta recién. Considerando este concepto, decimos que si expresamos a la función periódica E a la J, velocidad angular más 2pi por n, ponemos ahora, digamos, me voy a ir para atrás para no marear. Lo que hemos visto hasta acá, quiero que afian, a ver, ¿qué me dicen en el chat? Profi, no, Luca, esto te lo contesto cuando termina. Lo que te entra en el, bueno, te lo contesto ya, así ya hace lo que tenga ganas. Lo que entra es lo que hemos dado en las clases teóricas, ¿sí? Y lo que estamos repasando. Eso es lo que va a entrar, por más información que hace. Chicos, hasta acá vimos que las funciones en tiempo discreto cumplen periodicidad en la frecuencia, y la periodicidad en la frecuencia es si la frecuencia F0, cumplen periodicidad en el tiempo, y la periodicidad en el tiempo se da si la frecuencia F0 es una relación entre enteros. Ahora resulta que las funciones exponenciales de tiempo discreto también le vamos a analizar la periodicidad en la frecuencia. Si una función es periódica en la frecuencia, debe cumplir con la condición en la frecuencia, esta que tenemos acá, e a la j omega 0 más 2pi, o sea, si se repite cada 2pi, que es lo que acá les leí, si se repite cada 2pi, por lo tanto es periódica en la frecuencia, no en el tiempo, en frecuencia,
Si se repite cada 2pi, esto va a apuntar a la cantidad determinada de exponenciales para una frecuencia. Si se repite cada 2pi, entonces, para una frecuencia omega 0, más 2pi debe ser el mismo valor que e a la j omega 0. Y si distribuimos esto con potencias de la misma base, debe ser que el elemento este sea igual a 1. Lo mismo que dijimos recién. Entonces, e a la j omega 0 más 2pi por n es e a la j omega 0 por n. Esto, como hemos distribuido por Euler, vimos que 1 daba 1 y en 2pi se daba la condición, el coseno daba 1, el seno daba 0, lo que antes decíamos que se daba cada 2pi para los tiempos, para la frecuencia directamente nos salta solo, entonces tenemos que en la frecuencia, cuando se repite cada 2pi, el valor en la frecuencia es el mismo. Entonces, todas las funciones exponenciales, es lo que dice acá, cuyas frecuencias están separadas por 2pi, son idénticas. Quiere decir que yo puedo decir que las funciones que están en 2pi o cada múltiplo k 2pi tienen la misma expresión. Y así defino las funciones que son idénticas entre sí. Y acá quiero sacar un cuadrito del medio. Acá. Ahí. Y acá vamos a hacer el análisis de la función periódica en frecuencia, analizándola en omega 0 y en f0. Entonces, decimos que dentro, ¿se acuerdan lo que decíamos? Dentro del rango de los 2pi, las funciones podían ser diferentes. Cuando le sumo a una función 2pi, me va a dar la misma. Por lo tanto, los análisis que hacemos no tiene sentido que lo hagamos en un rango mayor a 2pi. En definitiva, el cuadro que tienen aquí de abajo a la izquierda, las funciones exponenciales son diferentes para cuando la frecuencia, la velocidad angular oscila entre 0 y 2pi. Es mayor o igual que 0 y menor a 2pi. O lo que es lo mismo, entre menos pi y pi. Si a la expresión anterior, en lugar de usar la frecuencia, uso la velocidad angular, considerando que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, por la relación que tenemos acá, ahí puedo decir que el valor de una función exponencial que está separada dentro de la frecuencia 2pi se va a repetir en vez de omega 0 entre 0, 2pi por f0 y 2pi. Divido todo por 2pi y digo que de un lado me queda 0, 0 dividido 2pi, 2pi por f0 me queda f0 y 2pi sobre 2pi me queda 1. Por lo tanto, si lo referimos a la velocidad angular, las funciones exponenciales son diferentes para velocidades angulares, o entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. Y si lo definimos respecto a la frecuencia para tiempo discreto, las funciones exponenciales son diferentes para valores entre f0, que varían entre 0 y 1, o entre menos un medio y un medio. La frecuencia f0 puede tener valores entre un medio y un medio. Como información adicional, la tasa de oscilación de la señal es menor o es baja para valores de la velocidad angular cercanos a 0 y 2pi en los extremos,
y oscila mucho más en el medio. Y si lo vemos en términos de la frecuencia, para valores cercanos a 0 y 1. Y es alta en el medio de estos dos extremos, de 0 y 2pi o de 0 y 1. Volvamos para atrás. Ahí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Bueno. Vamos para adelante. Presentada ya la periodicidad. Chat. No, profe, gracias, Matías. Este está en malla, en la casa. No vino a la última clase. Por lo menos interviene. Gracias, Matías. Chicos. Hay que hacer presencia, profe. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Metiendo presencia y presión. Chicos, gracias. Uriel Cáceres accedió. Ahí entro. Listo. Chicos, funciones armónicas, entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan que en tiempo continuo hablamos de las exponenciales, hablamos de la periodicidad, hablamos de las armónicas para llegar a la serie de Fourier en tiempo continuo? Ahora hablamos de las exponenciales, hablamos de la periodicidad, no solo es periódica en tiempo, sino es periódica en frecuencia, y además sabemos que en la frecuencia de 2pi tenemos dentro de la frecuencia de 2pi tenemos frecuencias diferentes. Cuando nos vamos de afuera del rango de los 2pi, a donde nos situemos, o de pi sobre 2 perdón, entre menos pi y pi, ahí volvían a repetirse. Ahora, lo que vamos a ver son un tipo de las periódicas que son las armónicas. Lo mismo que vimos en tiempo continuo. Y las armónicas, dice, son todas aquellas exponenciales complejas imaginarias puras con velocidades angulares omega que son múltiplos enteros. ¿Se acuerdan del concepto? Múltiplos enteros de la velocidad angular fundamental omega 0. Esta es la misma condición que tenían las armónicas por definición en tiempo continuo. Son todas periódicas y todas comparten el mismo periodo n. ¿Por qué? Pues se repiten. Entonces, en tiempo se repiten cada 2pi. En tiempo discreto solo hay n cantidad de armónicas diferentes. Esa es la conclusión. En tiempo continuo habían infinitas armónicas. ¿Se acuerdan del ejemplo que hacíamos con las curvitas estas que dividíamos, que le dábamos el doble de frecuencia, el triple de frecuencia, el cuádruple de frecuencia y teníamos cada vez más repetida la onda dentro del mismo periodo? Bueno, en este caso, del mismo periodo mayor. En este caso solo hay n armónicas diferentes, no van a haber más que esas. Planteado esto, decimos que omega 0 es 2pi sobre n, esto por definición, y como hay n armónicas diferentes, podemos decir que definir las funciones armónicas en tiempo discreto son exponenciales que comparten el mismo periodo n, periodo en tiempo discreto, y la definición es la que tienen en el raíz de cuadro. E a la jk, 2pi sobre n por el tiempo discreto mismo. Con k que va de 0, 1, 2, n menos 1. Por lo tanto, acá tenemos presentadas las distintas armónicas. Las funciones, bueno, acá volvemos a decir que son diferentes dentro del periodo 2pi, expresado en velocidad angular, expresado en frecuencia. Por lo tanto, estos valores de las armónicas se dan para velocidad angular entre 0 y 2pi, ¿sí? Reemplazamos el valor que tenemos acá, 0 y k por 2pi sobre n,
el día, cuando no se ve el cursor y yo diga péguenme el grito, por favor. Cae 2pi sobre n y 2pi. ¿Qué vamos a hacer? Caso siguiente, dice que debe ser k menor que n menos 1, porque si k es igual a n, me queda n sobre n por 2pi menor a 2pi, cosa que no puede ser, n sobre n, acá, menor a 2pi, y sabemos que que k no va a ser mayor a n, por lo tanto k a lo sumo tiene que ser igual, o k debe ser menor o igual a n menos 1, para que esta igualdad sea congruente. Por lo tanto, k a lo sumo puede adoptar el valor n menos 1. ¿Se entiende esto? El valor entonces que tiene k es n menos 1. Va de 0 a n menos 1, lo que las hace n armónicas. Se me va el dedo, disculpen. Bueno, hasta acá vamos. Metemos una diapo más. Voy muy rápido. Dígame si voy muy rápido, chicos, por favor. No, profe, está bien. Estamos andando, gracias, Sofía. Presentadas entonces las armónicas y presentadas en forma de exponenciales, si recordamos la forma de Euler, en donde expresábamos las exponenciales como coseno más seno, lo que hacemos ahora es, vamos a ir para atrás, ahí. Vamos a plantear las armónicas con la forma de Euler y vamos a ver que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? La parte real es la del coseno y la imaginaria es la del seno que tiene a la j. ¿Lo ven a eso? Hemos reemplazado esto, lo hemos expresado por la forma de Euler. Y ahora vamos a ver estos gráficos que vimos en alguna clase de por qué se repetían y por qué no podían, por qué era la misma cantidad de armónicas. Entonces hacemos, para una armónica, vamos a suponer que n, que es el periodo, es igual a 6. Vamos a tomar como ejemplo, n es igual a 6. F0 es un sexto. Entonces, si la armónica primera es 1, para k igual a 1, ahí, para k igual a 1, la primera armónica gira, la 0 es la n igual a 0. La primera armónica gira un sexto de 2pi, que son 60 grados. La segunda armónica avanza otro sexto más, que llega hasta los 120 grados. ¿Sí? La tercera armónica, Romina, bienvenida, la tercera armónica gira otros 60 grados más, la cuarta otro, la quinta otro, y ahí y así, hasta que la sexta armónica, el sexto valor toma el valor del 0 y la séptima toma el valor del 1. ¿Se ve lo que hemos hecho ahí? Hemos girado un sexto para tomar frecuencias que se vayan repitiendo. Ahí está marcado el valor del avance del ángulo y acá está expresado los valores en vector que toma en seno, y en coseno. En seno y en coseno. ¿Sí? Positivo, positivo, negativo, llega a un valor total negativo. ¿Se acuerdan que hablábamos de los senos y los cosenos? Bueno, esto era trigonometría, chat. Paro para ir al chat. No, tranqui. Dice Santiago Mori.
Bueno, tenemos expresado entonces acá, por un lado, el valor que toma el vector en el plano para, esto siempre para el caso de que n sea igual a 6 y la frecuencia sea un sexto. Para la primera armónica entramos en la fórmula esta y decimos que los distintos valores que toma son avanzando cada un sexto de 2pi, o sea, cada 60 grados. Si lo vemos a la expresión de esto en el coseno, da valores positivos, negativos, positivos, y después el 7 vuelve a ser igual al 1, el 6 vuelve a ser igual al 0. Lo mismo va a pasar en cuanto al componente imaginario, al seno. 0, 1, y en el 6 se vuelve a repetir el 0, y en el 7 se vuelve a repetir el 1. Y así seguiría la repitencia. En este caso, hemos hecho el análisis de los valores que tienen las funciones armónicas para el caso de k igual a 1. Acuérdense que según la fórmula expresábamos a las funciones armónicas con como e a la j k 2pi sobre n por n. Las armónicas eran las que eran múltiplos de 2pi sobre n. Ahí excedió alguien. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con otra armónica. Ahí. En el caso este, de la armónica que sigue, k es igual a 2. O sea, es 2 por 2pi, 2 por f0, 2pi sobre n. O sea, 2/3 de pi. En el caso que k igual a 2, el avance se da en 120 grados, ¿sí? Que es lo que tienen marcado acá. Por lo tanto, en el primer valor que yo tengo, que multiplico a 0 por el primer valor, me da en el 0. Cuando avanzo al segundo valor, que es cuando n es igual a 1, el segundo valor queda acá, en 120. El tercer valor, perdón, avanza hasta este otro ángulo y tienen el n igual a 2. El cuarto valor es el n igual a 3, que ya es igual a 0. Por lo tanto, ven que el 3 es igual al 0, el 4 igual a 1, el 5 igual al 2 y vuelve a ser el 6 igual al 3 igual al 0. Si vemos expresado eso como senos y cosenos, sacándole y dándole valores a los vectores, en el seno tenemos los ceros, 0, 3, 6 se repiten, 1, 4, 7 se repiten, y en los cosenos toma valor 1, ¿sí? En 0, 3 y 6 también se repiten, 1, 4 y 7 también se repiten, 2, 5 y 8 también se van a repetir. Volvemos a ver la repitencia. Por lo tanto, vemos los distintos dentro de ese rango. En el caso de que k es igual a 2. Si damos un paso más y hacemos k es igual a 3, ya avanzamos. Uy. Perdón, disculpen. En el caso de que k es igual a 3, ya avanzamos 180 grados. Avanzamos todo esto y después todo esto. Fíjense que el primer valor, como siempre, es 0. En el primer avance, ese 2 y 4 está mal y el 2 y 5 está mal y nunca lo borra. Eso no va y eso tampoco va.
para k igual a 0 está acá. K igual a 1 está acá. K igual a 2 vuelve al 0. K igual a 3 vuelve al 1. Por lo tanto, los valores para n, para n igual a 0, 2, 4 y 6, cuando k igual a 3, son iguales. Y los valores para n igual a 1, 3, 5, 7, los valores son iguales. Por lo tanto, vamos a ver que también se repiten. Lo vemos expresado en el gráfico del seno y lo vemos expresado en el gráfico del del seno, que siempre es 0, ¿sí? Y en el del coseno, que va oscilando entre 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Avancemos un nuevo K. El nuevo K es igual a 4. Fíjense que está separado, medio parecido a uno que vimos anterior. Lo que pasa es que en K igual a 4, el avance no va a los 120, va a 2 veces de 120. Se ve en el K igual a 4, el avance se da, si lo ven, acá. Por lo tanto, el 0 se da en el 0 como siempre, ¿sí? El 1 hace todo el avance para k igual a 4. El 2 avanza esto, miren, acá hasta ahí. El 3 ahí y así. Si lo vemos expresado en los senos, los cosenos, los valores se repiten igual. Avanzó uno más. K igual a 5, vuelve a dividir en sectores de 60, solo que esto es a los fines de que ustedes vean el avance. En cada avance, el 0 es el 0. En cada avance hace 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? 5 sextos es lo que avanza. Entonces, en K igual a 5, se mantiene el valor de n igual a 6, la frecuencia es 5 sextos, el 0 está acá, el 1 avanza 5 sextos, el 2 llega ahí, el 3 llega ahí, el 4 llega ahí, el 5 llega ahí, y por último el 6 avanzando 5 sextos de círculo llega acá, al 0. Y ahí en los gráficos del seno y los cosenos se ve la repitencia de valores entre 0 y 6. Ahora, y avanzamos uno más y llegamos al K igual a 0, todos los valores son iguales. Todos son 1 en el coseno y todos son 0 en el seno. Si queremos ir a un K igual a 7, vemos que el comportamiento, volvemos para atrás un segundo. Uy. Ahí. En el 6 es distinto del 5, es distinto del 4, es distinto del 3, es distinto del 2, es distinto del 1. En K igual a 0 es distinto. Y vemos, volviendo, a que para el K igual a 7 es igual a K igual a 1. Por lo tanto, estamos sumándole n veces, que n es 6, al primer K. Cuando le vuelvo a sumar, cuando le sumo 6 al primer K, o sea, me termina dando 7, vemos que se da igual. Se da el mismo gráfico, la misma expresión del coseno, los mismos valores para el seno. Por lo tanto, la armónica 7
es igual a 1. Por lo tanto, de esta manera, podemos decir que hay n armónicas distintas. ¿Se acuerdan que la primera que tomamos era la 0 y la última era la n-1? En tiempo discreto, dentro del periodo 2pi, tenemos n armónicas distintas. Estoy yendo para atrás. Tuca, tuca. Habiendo afianzado hasta acá que tenemos n armónicas distintas para tiempo discreto y habiendo dicho cuáles eran las funciones armónicas, vamos a definir entonces ahora lo que es la serie de Fourier en tiempo discreto. ¿Por qué hicimos este análisis previo? Porque lo que vamos a tener en tiempo discreto es la ventaja de saber que tenemos n armónicas diferentes. La primera la 0, la última la n-1, para un periodo n. Entonces, definimos a la serie de Fourier en tiempo discreto como phi sub k de n es e a la j, 2pi sobre n por n. La serie de Fourier vuelve a tomar el mismo concepto que tiene en tiempo continuo, es una forma de representar señales periódicas, en este caso en el tiempo discreto, y las representamos como combinación lineal de armónicas con coeficientes a sub k y esas n cantidad de armónicas para un periodo fundamental n. Entonces, si tenemos una señal periódica del periodo n, permítanme correrme, ahí, si tenemos una señal periódica del periodo n, definimos a la serie de Fourier como la sumatoria, habiendo visto que estas son las armónicas, la sumatoria de n cantidad, si el periodo es n, definimos a la sumatoria de n, que es cantidad de sumandos, que son cada uno de ellos una exponencial armónica, y cada uno de ellos está multiplicado por un coeficiente a sub k. Estos eran los coeficientes de las serie de Fourier y los otros eran las armónicas de la serie de Fourier. Con los coeficientes a sub k por analogía tiempo continuo, ¿se acuerdan que era 1 sobre t0 por la integral en t0 de x de t por e a la j omega menos e a la j menos j k omega 0 t? Bueno, en este caso define por la fórmula de la serie de Fourier, por analogía con el tiempo continuo, la serie de Fourier la tienen expresada ahí. ¿Hasta acá preguntas o no? Si no, continúo un ratito más con lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Vimos lo que era, dijimos que la serie era para representar señales periódicas y las transformadas la metíamos en el medio para las no periódicas. Entonces hacíamos la analogía en construyendo con una señal no periódica en el tiempo discreto, la señal periódica. Utilizamos la representación de serie. Y decimos que si la serie de Fourier está expresada como la tenemos ahí, con los coeficientes a sub k expresado de esa forma, en la fórmula que tienen ahí, quiero correr esto para que me deje trabajar, ahí, y con los coeficientes mostrados como los hicimos, los presentamos en la diapo anterior, poniendo las dos expresiones, la serie de Fourier de tiempo discreto y los coeficientes a sub k, empezamos a reemplazar valores
decíamos que definíamos una expresión que era discreta en la frecuencia, x de k omega 0, que se repetía cada periodo de frecuencia igual a 0, cada valor de frecuencia igual a omega 0, y definimos la expresión que es la transformada en k omega 0 como la sumatoria, reemplazamos acá el valor, bueno, es la deducción de la fórmula. Yo no sé si quieren que hagamos hincapié en esto, pero es exactamente el mismo pasaje. Yo les recomiendo que vayan avanzando con esto usando el modo presentación, para no estar mareándolos ahora leyendo todas estas fórmulas, ¿no? Lo importante de esto es que definíamos una función en la frecuencia discreta cada salto omega 0 que después nos permitía plantear cuando el omega 0 se hacía diferencial de omega y cuando el omega 0 tendía a 0, hacemos el mismo razonamiento para tiempo continuo, la función continua se hace igual a la función discretizada y definimos a la expresión x de omega, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, como la sumatoria de x de n por e a la menos j omega n, y hacemos la salvedad de que el x de omega es que es periódica en omega con periodos pi, de la misma manera, poniendo el valor de x de omega en la expresión de arriba, decimos que la antitransformada de eso, que me da la señal en tiempo discreto, es 1 sobre 2pi, esta expresión que teníamos acá. Entonces está presentado cómo llegamos al par de Fourier en tiempo discreto. Esta integral, porque ¿se acuerdan que en tiempo continuo se trabajaba en T0? Bueno, en T mayúscula 0. En este caso, la integral se trabaja en el ancho 2pi porque solamente tenemos armónicas diferentes 2pi. Por lo tanto, acá, porque tenemos armónica diferente en 2pi, lo trabajamos en el rango de 2pi. Antes de dejarlos descansar un ratito, quiero ir a la transformada discreta y a la FFT. ¿Se la bancan? ¿Hay alguien allí? Oigan, ¿estoy hablando solo? Ah, por fin uno apareció. Vamos, 2. Bueno, vamos un poquito más entonces. Avancemos un poquito más. Planteada la transformada de Fourier de tiempo discreto, lo que hacemos ahora es hablar de la transformada de Fourier. La transformada discreta de Fourier no era otra cosa más que discretizar la transformada de Fourier, que si se fijan es esta previa. Esa es la transformada discreta de Fourier. ¿Por qué? Pues la transformada de Fourier de tiempo discreto es una expresión continua en la frecuencia. Entonces, si vamos a discretizar esto para poderlo trabajar discretizado, es un muestreo en la frecuencia de la transformada de Fourier. Es lo mismo que pasaba en tiempo continuo. Entonces, trabajamos en periodos k omega 0 a las armónicas, trabajando sobre el azúcar, lo que hace es lo mismo. No me voy a poner a... Presión, ¿se acuerdan? Que era relación al T sub 0
y la transformada discreta para obtener los coeficientes. Vamos para atrás. Los coeficientes de la serie, los A sub k era x de k omega 0 sobre t0. Bueno, acá n por A sub k es la transformada discreta de Fourier. Volvemos a repetir que la transformada discreta de Fourier es un muestreo en la frecuencia. No. Fíjense, si la señal es no periódica, tomamos un valor, que es el que decíamos recién, y lo construimos en este. La transformada de Fourier es una señal continua. La transformada discreta de Fourier es el muestreo que hacemos en la frecuencia. Y ahí tenemos expresada una y la otra. Ahí tenemos la transformada discreta y ahí tenemos la transformada de Fourier de tiempo discreto. Transformada de Fourier de tiempo discreto porque viene de una señal no periódica en tiempo discreto. Y esta es la transformada discreta de Fourier, que si se fijan es un muestreo separado. ¿Ven ahí abajo? El muestreo está separado en 2pi sobre n. Se da en el mismo rango 2pi que la onda de arriba y toma los mismos valores que toma en la intersección de la vertical con la onda continua. Eso es la transformada discreta de Fourier. Por último, expresamos que esta transformada discreta lo usamos para cuando tenemos que trabajar en la digitalización de señales, porque es fácil de, bueno, era eficiente y fácil de implementarla computacionalmente. Expresamos el par de Fourier en su transformada discreta. Esto es lo que les decía recién, es la serie de Fourier para señales periódicas también. Si nosotros vemos el valor ahí, esa es en la expresión la serie de Fourier y esa expresión es la señal en tiempo discreto. Y puedo avanzar un poquito más. Llegamos como última cosa de esta clase que habíamos tenido, a la transformada rápida de Fourier. Lo que decíamos era que lo importante de esto era que como una señal estaba planteada como un vector, para poder trabajar en octave debíamos tener n valores. Entonces teníamos que completar con 0 los valores no nulos, agregamos 0 a los valores no nulos para que n se mantenga. Teníamos la señal, la transformada, la señal está digitalizada. Eso, mucho más que eso no les daría. Fíjense, el valor seleccionado. ¿Se escucha el ruido del mate? No, o sí. Bueno, no importa. Si se escucha, disculpen la guaranga del mate. El valor seleccionado afecta el nivel de muestreo. En la práctica decíamos que no se calcula con expresiones, sino con el algoritmo FFT, que es la transformada rápida de Fourier, con los mismos resultados. O sea, no trabajamos con la transformada rápida, teniendo la precaución de que para poder laburar en el octave le agregamos 0. Y por último, como
aplicación de la transformada rápida de Fourier y de las propiedades de las transformadas, decimos que elaboramos, bueno, esto lo han visto en el práctico, elaboramos en la convolución, lo que teníamos que tener en cuenta que para que la convolución lineal converja hay que redefinir las dos señales que nosotros estamos hacer convolución, y estas dos señales que son periódicas. Entonces lo que tenemos que hacer es que las dos tengan el mismo periodo n. Ahí planteamos la forma de la convolución periódica. Para que pase esto, la convolución con la transformada discreta de Fourier tomaba como condición fundamental que las dos señales tengan la misma longitud, L1 y L2, y adoptamos para esto un periodo n que es mayor o igual a L1 más L2 menos 1. Y así definimos las dos funciones periódicas. X1 periódica de n, que es la que entra en la convolución, que toma los valores de x1 y toma valores 0 donde no teníamos valores de x1. Y x2 toma sus valores y 0 para el resto de los valores. De esta manera llenamos, hablando en criollo, llenamos con 0 los valores dentro del periodo n, que era igual a L1 más L2 menos 1, llenamos con 0 en donde las funciones originales no tenían valor, para poderlo trabajar y hacer la FFT. Entonces, lo que nosotros hacemos es calculamos las transformadas discretas y después multiplicamos como la propiedad. Una vez que multiplicamos las dos, hacemos la transformada de inversa y tenemos lo que es la respuesta del sistema o la ID. ¿Consultas sobre esto? ¿Preguntas sobre esto? ¿O avanzamos en 5 minutos sobre la clase próxima? O sobre el... Está bien, profe. ¿Estamos? Bueno, Vamos, entonces, profe. chicos, son las 1:09. A las 13:14 los dejo respirar un poco. A las 13:14 volvemos a juntarnos. Niños, buenas. Hola, hola, hola. Ahí están. Ahí están. Gracias, Claudia. Bueno, nos adentremos entonces en la clase siguiente, que hablaba del muestreo de señales analógicas. ¿Se acuerdan que hablábamos, bueno, en la presentación, la que era la frecuencia analógica con la mayúscula? Recién les dije tiempo continuo. No, era la analógica, la digital, la minúscula, la frecuencia de muestreo y la frecuencia que repetía la de Naisky en la frecuencia de muestreo sobre 2. Chao. A ver qué dicen. ¿Estamos? Sí. Bien. Estamos. Gracias, chicos, por la respuesta. Entonces, después la relación, el teorema del muestreo, el aliasing y efecto del enventanado, y presentamos la ventana rectangular o I de Hamming. Que me parece que en esto vamos a ir un poco más rápido porque estas relaciones, bueno, presentamos en qué se daba esto, el muestreo que consistía en tomar valores discretos de la señal cada periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros metemos algo en un muestreador, tenemos la señal de tiempo continuo que lo terminamos llamando x de n, recordemos que era n por delta t. Delta t es el intervalo de muestreo, presentamos la señal
si lo dividíamos en n número de muestras, en donde el valor era n, el tiempo discreto es n. Si a una señal la teníamos en tiempo discreto, a la que acá arriba tenemos en continuo, si la que tenemos en tiempo discreto era la que tomábamos muestras y generamos una señal discreta de una señal analógica continua, decíamos que la representábamos con un vector, tomamos el intervalo de tiempo entre las muestras como delta t, eso lo dijimos, y acá es donde empezaba la relación entre el tiempo discreto y el tiempo continuo, en donde el tiempo discreto decíamos que era n y el tiempo continuo era t minúscula. Entonces decíamos que, hay un mosquito dando vuelta, la relación entre el tiempo continuo y el discreto era que si tomábamos una muestra cada delta t, el tiempo continuo era delta t por n, o n por delta t. Llamamos a la frecuencia FM como la frecuencia de muestreo o tasa de muestreo, que es la cantidad de muestras por segundo que nosotros tomamos de la señal continua. Por lo tanto, si la frecuencia de muestreo es la muestra por segundo, la frecuencia de muestreo es 1 sobre delta t. Si además decimos que t es n por delta t, definimos a la frecuencia de muestreo en relación al tiempo continuo y al tiempo discreto, y metiendo las relaciones que vemos acá, decimos que el tiempo continuo se relaciona con el discreto con la frecuencia de muestreo, o que la frecuencia de muestreo es tiempo discreto sobre el continuo. Estas son las relaciones que nos permiten vincular las variables entre tiempo continuo y tiempo discreto. De acá lo que tomamos es lo que es el valor de la frecuencia de muestreo, y después vamos a usar esta relación y la vamos a repetir adelante, considerando lo que viene apareciendo acá. En caso que tengamos una señal sinusoidal, si la señal la tenemos expresada en tiempo continuo, tenemos esa expresión. Si la tenemos expresada en tiempo discreto, fíjense que tenemos la frecuencia ahí, tenemos esa expresión, coseno de omega 0n, o 2pi por f0. ¿Se acuerdan de la relación? Omega 0 es 2pi por f0. Decimos que la frecuencia de f0 es única para la señal, se mide en hercios o en 1 sobre segundo, es la cantidad o la repitencia. Las variables que tenemos son las que están expresadas: tiempo continuo, velocidad angular, frecuencia en tiempo continuo, f0, omega sobre 2pi, omega 2pi sobre f0. Esto, vean de nuevo, el omega era el omega minúscula que usamos en la primera parte del año. En tiempo discreto, las variables que tenemos son el tiempo, velocidad angular, frecuencia, y la relación entre la frecuencia y la velocidad angular. Ponemos los valores máximos que puede tomar la velocidad angular o la frecuencia en tiempo continuo. En tiempo discreto decíamos que tomaba valores entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, haciendo la relación o poniendo los límites en frecuencia entre menos medio y medio, o entre 0 y 1, usando la expresión esta de t era tiempo discreto por delta t, introduciéndola en esta fórmula.
reemplazándola a la t, ponele por delta t, usando la segunda, si decimos que esto y esto se refieren a la señal, la relación entre la frecuencia en tiempo discreto y la frecuencia en tiempo continuo está dada en relación al delta t, lo cual intuitivamente también es visible porque es el delta t el valor que hemos utilizado para tomar las muestras. Si al delta t lo trabajamos con esta relación que dijimos que era 1 sobre frecuencia de muestreo, que es la definición, es la frecuencia de muestreo, es la cantidad de muestras que tomamos por segundo, y lo reemplazamos en la fórmula de acá arriba, decimos que la frecuencia en tiempo discreto es la frecuencia en continuo sobre la frecuencia de muestreo. Despejo la frecuencia en tiempo continuo, sé que la frecuencia de muestreo toma valor entre menos un medio y un medio, reemplazo el valor entre menos un medio y un medio, por lo tanto, puedo decir que la frecuencia en tiempo continuo va a tener que tomar valor entre la frecuencia de muestreo sobre 2 en negativo y el valor en positivo. Si a esto lo paso para el otro lado, si F0 es única para la señal y F digital depende del muestreo, que es el delta t, la relación entre las dos frecuencias en tiempo continuo y discreto es directa. Depende de la frecuencia de muestreo que nosotros tenemos. Por lo tanto, estas relaciones y estas relaciones que dependen de la frecuencia de muestreo nos dicen que nosotros podemos reconstruir una señal analógica habiendo laburado en señales digitales. Y esto es lo importante de la relación entre las dos. Podemos reconstruir la analógica habiendo laburado en las digitales. Lo que tenemos que considerar es las relaciones que tenemos. Por lo tanto, voy a sacar esto de acá. Si el valor de la relación que puede tomar es este, si el valor multiplican o sumando a las dos términos la frecuencia de muestreo sobre 2 y sabiendo que tiene que ser menor a la frecuencia de muestreo esta, decimos que la frecuencia máxima que puedo tomar para que pueda ir de digital de nuevo a analógico tiene que ser el valor de la frecuencia de muestreo sobre 2 y de acá deducimos lo mismo que les vengo diciendo, lo que dice el teorema de muestreo. El teorema de muestreo me dice que para que no se pierda información cuando queremos volver al analógico del digital, hay que cumplir con esta relación. Que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual al doble de la frecuencia máxima. ¿Sí? Se considera que el contenido máximo de frecuencias en la señal es la frecuencia máxima. Cualquier valor con frecuencias superiores a esa va a ser un alias, o sea, un valor que repite. Esto lo hemos repetido después en clases siguientes, con el aliasing. Repasando un poco de conceptos, si la señal en tiempo continuo es esta, definimos la frecuencia de muestreo, la señal en tiempo discreto se define así, los valores por las relaciones están acá, si suponemos esta igualdad que la habíamos sacado de las deducciones,
Y por otro lado, si sabemos que la señal periódica en tiempo discreto repite valores, que es lo que vimos con los circulitos, si la frecuencia digital le sumamos un valor entero k, o sea que una señal en tiempo discreto era igual al mismo valor de la señal a la que le sumamos en frecuencia un valor k, usando la relación que hay entre la frecuencia y la frecuencia de muestreo, poniéndola ahí, sumando el valor o reemplazando el valor en la fórmula anterior y reemplazando el F0 por F0 más K por la frecuencia de muestreo. Después sacamos como un denominador esto y esto, ¿sí? Ahí decimos que una señal y tomando la relación entre la frecuencia digital y analógica, una señal toma valores iguales si le multiplicamos k veces la frecuencia de muestreo, y ahí es donde aparece el alias en la señal analógica. Por lo tanto, no tenía sentido trabajar con frecuencias que fueran la original más k veces la frecuencia de muestreo. Ahí es donde aparecían los alias. Por eso trabajamos directamente en los valores del FC. Esta expresión, bueno, no, muestra que para toda la frecuencia analógica FK es F0 más K por FM, la señal es idéntica, ¿sí? Y los valores terminan siendo los mismos. Bueno, y después vimos el grafiquito este en donde se repetían los valores de la frecuencia y de las velocidades angulares con los máximos y los mínimos, que decíamos que tomaba valores en relación a la frecuencia analógica en FM sobre 2 y menos FM sobre 2, tomaba el mínimo y el máximo, y que después se volvía repitiendo, y ahí tenemos la expresión de por qué, por qué aparecían los alias. Dentro de ese rango se da el mismo y después aparecen los alias o repetidos. Veamos el tema este que sigue, el muestreo de señales analógicas y la transformada discreta de Fourier. Si tenemos en cuenta de lo visto antes, al par de la transformada discreta de Fourier, donde tenemos el valor de la serie y su transformada, decimos que la serie es un vector de n muestras de una señal analógica, ¿sí? En tiempo discreto tenemos n muestras de una señal analógica que es de tiempo continuo. ¿Se acuerdan que dijimos que la señal, que los fenómenos se expresaban, se manifestaban en tiempo continuo y que los análisis los hacíamos en tiempo discreto? Bueno, esto es lo que venimos diciendo. La transformada es un vector de n muestras que hemos obtenido con la transformada discreta de Fourier aplicada al vector. Usando las relaciones de la frecuencia separada delta F y tales. Decimos que eso lo usamos en octave. Uy, perdón, me fui. Sacamos el delta F como F0, que es 1 sobre n para digitalizar, que son las muestras. En analógico, el delta F es F0, que es 1 sobre t. Por lo tanto, el delta t, ¿se acuerdan que les dije que el delta t era t minúscula? Era el intervalo de tiempo entre el que tomamos una y otra muestra, es
T sobre N, esto se ve, lo pueden ver claramente también en el primer gráfico que vimos, repitiendo estas relaciones para analizar acá con gráficos. Si yo expreso una señal periódica x de t con un periodo t y quiero expresar muestras de esa señal para tomarlas en tiempo discreto, la cantidad de muestras que voy a tener van a ser n, que van a estar dentro de un periodo. Sabíamos que la cantidad de muestras eran de 0 a n menos 1. Ya me han hecho asustar, ya no quiero estar repitiendo tanto, como dicen algunos, me han puesto algunos, repite mucho conceptos, profe. Si separamos en tiempo cada delta t, cuando lo expresamos a la señal muestreada en tiempo discreto, tenemos la expresión, los valores que toma son 0, 1 hasta n-1. ¿Por qué hasta n-1? Porque en n toma el mismo valor que en 0, ¿verdad? Usando la relación entre la frecuencia de muestreo, que es 1 sobre delta t, el valor acá, el valor de delta f es la frecuencia de muestreo sobre n, metiéndolo en esta fórmula. Lo que hacíamos era, trabajábamos en octave y trabajábamos la parte real, que era simétrica, la parte imaginaria, para la transformada rápida de Fourier. Obtenemos la transformada discreta. No sé si avanzar sobre esto más rápido, pero bueno, vamos a ir avanzando, cosa de no detenerlos tanto. XK tiene n puntos, es un módulo porque es complejo, tiene valores reales e imaginarios. Si el valor de la transformada, esta que tiene n puntos, lo expresamos, lo tienen ahí. Trabajamos con la parte real, que es la simétrica. Los valores K se expresan en n, son estos, los que veíamos en la transformada. Y los valores K están relacionados con el salto en frecuencia que doy para el avance. Entonces de ahí al delta F, que es F0, lo expresamos como 1 sobre n. Entonces si el delta F es 1 sobre n, es 2, 3, n sobre n, que es el final valor de 1. Y ahí tenemos cómo terminamos o cómo expresamos la señal que partió de analógica a el valor en frecuencia digital, y por la relación que dijimos que había entre la frecuencia analógica y la digital, podíamos volver a la frecuencia analógica desde la digital a la analógica, considerando los valores de la máxima frecuencia de oscilación, y la máxima se da en la mitad del n. Voy para atrás un segundo. La relación de los gráficos, les recuerdo, van de la señal en tiempo continuo a la señal muestreada, a la transformada que da simétrica, al valor expresado en digital, al valor expresado en analógico. Si a eso lo traslado acá, decíamos que en el esquema este lo que podíamos ver era que veíamos las muestras en relación al tiempo. Las muestras en relación al tiempo. Las muestras de la transformada en relación a las frecuencias digitales y analógicas. Transformadas, digitales y analógicas.
Si analizábamos la relación entre la variable, y esto era ¿para qué? Para ver cuánta muestra tomábamos y cuál delta t tomábamos. Si analizamos la relación entre la variable, la variación entre la frecuencia es 1 sobre n por delta t. Si reducimos el delta t, va a mejorar la cantidad o calidad de muestreo en el tiempo. Pero reduciendo el delta t nos encontramos con que empeora el muestreo de frecuencias analógicas si mantenemos n. Empeora esto. Entonces, si decimos, bueno, a ver qué pasa si aumento el delta t. Si aumento el delta t, me mejora la calidad de muestreo en el espectro si mantengo n constante. Ahora, tengo como cosa mala que me empeora el muestreo en el dominio del tiempo. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Lo que tenemos que hacer es, si queremos mejorar la calidad de muestreo en un dominio, hay que aumentar la cantidad de muestras, n, para no afectar al otro dominio. En definitiva, solo lo que hacemos es, en lugar de mantener a n igual, aumentar la cantidad de muestras. Repitiendo o trasladando esta nueva diapo la conclusión de que hay que mejorar, aumentar la cantidad de muestras para mejorar la calidad de muestreo, trabajando en octave, los valores de la frecuencia y considerando que la frecuencia máxima, vimos hace un par de diapos, tiene que ser igual a la frecuencia de muestreo sobre 2, considerando que la frecuencia de muestreo es 1 sobre delta t, y considerando que las máximas oscilaciones se dan a la mitad, la frecuencia analógica máxima está representada en el muestreo como F0 máxima es 1 sobre 2 delta t, y este valor es el que conocemos como frecuencia de corte o frecuencia de Nyquist, que es la frecuencia máxima que tomamos para poder tomar una buena relación entre una y la otra. Si vemos los ejemplos estos que hicimos, en donde presentamos ondas, decíamos que había una señal en tiempo continuo expresada como 5 coseno 2pi por 5t más 8 seno 2pi por 20t. La señal en tiempo discreto, expresada en tiempo discreto, de acuerdo a la frecuencia de muestreo. Si vemos un gráfico de la señal en tiempo continuo y los puntos muestran el valor de la muestra en tiempo discreto, si consideramos una señal a la que le hemos sumado el valor de 100, a la de arriba, y tomamos el valor de la señal en tiempo discreto, vemos que, si bien la frecuencia, que es esto, aumenta un montón, en tiempo discreto tenemos el mismo valor. Y ahí es donde se terminan, ven, ahí tenemos la primera, ahí tenemos la segunda, y ahí tenemos la curva de discreto que representa ambas. Por lo tanto, vemos que la cuestión termina siendo lo mismo, aumentando en una y en otra. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos vivos o no? No tengo relación con ustedes acá. ¿Cómo venimos? Hola. Cuando digo hola empiezan a aparecer. Bueno, bárbaro. Gracias, chicos. Es tan difícil dar clase así. Pero bueno, vamos.
Efecto del emventanado, veamos entonces, para seguir con el repaso, lo que hacíamos era, no laburamos con señal infinita, entonces cortamos en una ventana y teníamos que llegar a ver cuál era la ventana mejor y decíamos que había una ventana que era la adecuada, que nos eliminaba problemas, que es la de Hamming. Bueno, lleguemos a eso. Matemáticamente, cuando teníamos que multiplicar una señal por una función de ventana, la función ventana va a tener valores no nulos en el intervalo de análisis. Entonces, en la práctica, la función de ventana tiende a cero de manera gradual. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que tratar de evitar los saltos de discontinuidad que presenta una ventana rectangular? Entonces, para que no haya problema con el fenómeno de Gibbs, planteamos lo que era la ventana de Hamming, estaba la fórmula acá, en donde dábamos el valor de la longitud total de punto. Esto medio que está la fórmula, así que vuelvo a presentar esto. En tiempo continuo usamos ventana rectangular, aplicando la propiedad de modulación. En tiempo discreto, si vemos la ventana rectangular en una función de tiempo continuo, su transformada en tiempo continuo la función de tiempo continuo muestreada, o sea, llevada a tiempo discreto, tiene una transformada de Fourier de tiempo discreto armamos una función de ventana en tiempo discreto en la que pudiéramos tomar valores solamente dentro de ese intervalo. Esa función de ventana tenía una transformada que era una sensé cuando multiplicamos la función de ventana por la función muestreada, me daba este valor. Si hacemos el valor multiplicando esto por esto completo por los ceros que tenemos antes y después de la función, solamente vamos a tener la onda. ¿Qué más? Entonces, si hacemos la transformada de Fourier, esta función, lo que nos va a dar es, ¿se acuerdan? El producto era repetir en cada intervalo de tiempo se repetía la señal. Por lo tanto, haciendo la función de ventana y obteniendo la transformada en ventanada, obteníamos esta expresión. Uy, me fui el miércoles. Por lo tanto, lo que nos asegura esto, me parece que teníamos escrita ahí una conclusión. Lo que nos asegura esto es, nosotros tenemos la tranquilidad, acá tenemos la seguridad de que, por un lado, digitalizamos la señal. Por otro lado, tenemos la función expresada. Por un lado, digitalizamos la señal. Por otro lado, tenemos una ventana para poderla tomar en un intervalo. Y la función digitalizada la tenemos expresada acá, en su transformada. Este es el efecto que produce el enventanado en una señal digitalizada que proviene de muestrear la señal continua. Por lo tanto, vamos a conocer qué transformada va a tener y tenemos lo que es convolución en el tiempo, multiplicación en la frecuencia. Multiplico una señal por el vector
unitario o por el impulso que se sitúa ahí, que se sitúa acá. Multiplico esto por los impulsos y me repite la onda. De esa manera simplifico lo que es el análisis para lo que es el enventanado. Bueno, acá terminaría la segunda de las clases nuestras. Yo me iría a intentar avanzar una clasecita más. Hemos visto las 6, las 7. No sé si prefieren que paremos 2 minutitos más. ¿Quieren que paremos 2 minutitos más? Empecélo, empezando. Presentación. Bueno, no quieren parar. Sigamos adelante de la diapositiva actual. En la clase siguiente lo que habíamos visto eran los filtros. Arrancamos con filtro media móvil, después el filtro paso bajo, que ya habíamos visto un ejemplo, y por último, cómo armamos filtros con lo que era los filtrados digital con ruido y cómo obteníamos filtro paso banda y rechazo de banda. Esto era ya una clase que trabajaba directamente sobre filtros. Planteamos lo que eran los filtros de respuesta al impulso, respuesta infinita al impulso, respuesta finita al impulso. Los que íbamos a trabajar nosotros, los que trabajamos son media móvil, filtro paso bajo, sensor de ventana, y los otros no los trabajamos. Entonces empecemos el análisis de lo que era el filtro media móvil. Decíamos que era un filtro de simple implementación. Era eficiente si lo usábamos correctamente. Lo que hacía era un suavizado de la señal. ¿Qué era un suavizado de la señal? Habíamos dicho que eran las señales que venían con ruido blanco. Entonces hacíamos un promedio. Los promedios eran centrados. Presentamos un ejemplo del filtro como promedio de valores. Entonces decíamos que cómo trabajamos el filtro por convolución. Bueno, recordamos lo que era la convolución tiempo discreto. Una señal que tenga ruido aleatorio. Trabajamos con un filtro que tiene un núcleo y encontramos la respuesta. ¿Cómo es la respuesta al impulso? En un ejemplo, para ver lo que es el núcleo. En un ejemplo de un filtro centrado de 5 valores, centrado, el núcleo es un quinto del valor del impulso situado en los distintos tiempos, con el tiempo 0 en el medio. Graficado. Si generalizamos para m valores, esto es para 5. Si generalizamos para m, ven que el promedio, en vez de ser un quinto, ahora 1 sobre m, y la sumatoria que tenemos acá va de la mitad, sin considerar m, para la izquierda, más la mitad para la derecha. Ahí tenemos la expresión de un núcleo de filtro de media móvil, que lo que produce es un suavizado. ¿Qué hace? Un suavizado en el dominio del tiempo y tiene un comportamiento muy pobre en la frecuencia, porque en frecuencia labura como sensei. Entonces, ¿para qué usamos? Para eliminar los ruidos blancos o aleatorios. Decíamos cuáles eran las particularidades de los ruidos aleatorios, que como tenían valores que no estaban determinados, entonces podía una simple sumatoria de ellos podía no dar valor representativo, por eso tomamos valores promedios. ¿Qué más? Presentamos el núcleo del filtro media móvil, presentamos que trabajaba con la convolución. Bueno, ahí queda presentado el filtro de media móvil. Tiene como mucha cosa teórica acá.
El próximo filtro que vemos, el filtro paso bajo o el CNC de ventanas. Este filtro se diferencia del anterior por ser efectivo en la frecuencia, pero pobre en el dominio del tiempo. Ya vimos nosotros el ejemplo filtro paso bajo ideal, o sea, lo vimos ahí, no voy a repetir lo repetido, en el coseno y el seno, que terminamos trabajando con esa ventana, lo que hacía era eliminar de acá para afuera y de acá para afuera, y lo que había que tener en cuenta era tomar un filtro con frecuencia de corte menor a la frecuencia que nosotros queremos eliminar. Más que eso, no recuerdo que haya que afianzar como concepto. Y vemos la implementación computacional de filtro paso bajo CNC de ventana. Decimos que es una ventana frecuencia. Damos la cantidad máxima de oscilaciones. Por lo tanto, la frecuencia de corte debía ser menor a 0,5. El valor máximo es 1. La ventana de análisis es una ventana entre 0 y 0,5. Si vemos el valor de la transforma de inversa de Fourier, es un núcleo de filtro, es una función de tiempo discreto. Vemos el valor discreto. Reemplazamos el valor con la frecuencia de corte para hacerlo CNC. Que hacia acá, se acuerdan, multiplicada para que dé una CNC. ¿Por qué? Porque tiene el valor de la frecuencia de corte expresado acá. Entonces el valor del filtro es 2 frecuencia de corte por la CNC. Cuando la tenemos expresada acá, el núcleo del filtro paso bajo ideal está expresado como una CNC. Y decimos que si n es 0, el resultado de la CNC es 1 y la altura es el 2 veces la frecuencia de corte. Ahí teníamos expresado el núcleo del filtro paso bajo ideal, pero nos encontramos con el primer problema, que debíamos cortarla para que la podamos implementar computacionalmente. Por lo tanto, lo que hacemos es acotar esto a un valor m más 1 de elementos simétricos al lóbulo principal. Si trabajamos repetimos esto y decimos que queremos acotar esto al valor m más 1, lo que hacemos es aplicarlo en una ventana rectangular, o sea, un corte acá y acá. Pero la ventana rectangular, si ampliamos este valor, nos dice que hasta acá toma valor y de acá en adelante toma valor 0. Por lo tanto, nos muestra discontinuidades. Esa discontinuidad que se da en la señal truncada, cuando nosotros hacemos el truncamiento, vemos lo que es la variación. Tenemos que tratar de reemplazar esta vertical del truncamiento por una transición que tenga una pendiente. Nosotros cuando presentamos el truncamiento nos da una ondulación excesiva. Este es el fenómeno de Gibbs, que se da en saltos abruptos. Esto es conceptual. Esta ondulación excesiva la eliminamos introduciendo un suavizado del filtro truncado, que lo hacemos multiplicando por una ventana que varíe gradualmente y no de 0 a 1. Esta variación gradual es la que llamamos ventana de Hamming. Está expresada acá, que ya la vimos antes. Esta ventana de Hamming trabaja con un m, que es un número par. La cantidad de elementos es m más 1.
n va de 0 a m, n va de 0 a m. Se usa en octave. Lo que tenemos que hacer es definir la longitud de la ventana de Hamming. Y trabajamos mandando todas las señales, a pesar de que son simétricas, al lado positivo. Lo que hacemos, utilizamos el núcleo del filtro. Para utilizar ese núcleo usamos una expresión que desplace el centro del CC a m sobre 2. Ahí lo tenemos desplazado a m sobre 2 en la expresión. Se me están cayendo los soldados. El núcleo definitivo termina entonces siendo el núcleo, que es el original, más multiplicado por la ventana. Cuando nosotros multiplicamos por la ventana con la ventana de Hamming, mejoramos en gran modo el fenómeno de Gibbs. La banda de transmisión no termina siendo una continuidad y esto mejora si aumentamos el valor de M. Ya viendo entonces lo que es el filtro CC de ventana y cómo trabajamos con la ventana de Hamming, veamos la implementación del filtro, de la computacional de un filtro de paso bajo. Si tenemos un núcleo definitivo, que es el fruto del núcleo por la ventana que dijimos, y trabajamos amplitudes modificadas por esta ventana, modificando las amplitudes en el espectro, en la transformada discreta de Fourier, nos tiene que dar que el h de 0 me tiene que dar 1. Por lo tanto, lo que hacíamos era normalizar el kernel para que la amplitud me termine dando 1, el kernel, el núcleo del filtro. La normalización se daba dividiendo por sí mismo. Esto me tenía que dar 1, por lo tanto, cuando dividíamos por sí mismo, tomamos una ganancia o obtenemos una ganancia de filtro en un filtro normalizado que dé h de n sobre el valor de la sumatoria de los distintos h. Esta era la normalización que tomábamos del filtro. Entonces, computacionalmente, el filtro de paso bajo optimiza cuando el núcleo toma valores que sean tales que me anulen frecuencias superiores a las frecuencias de corte. Habiendo visto el filtro media móvil y habiendo visto el filtro paso bajo, veamos la utilización de los filtros, que esto va muy rápido porque lo que hicimos fue, bueno, repetimos esto. Veamos el concepto de inversión espectral. Si a un filtro paso bajo le hacemos inversión espectral, me queda negativo, y lo vinculamos con un filtro pasatodo, generando la frecuencia de corte, trabajamos con un filtro, encontramos un filtro paso alto, se encontraba con una suma de ambos, y así obteníamos el núcleo del filtro paso alto. El núcleo del filtro paso alto era mediante la suma del pasatodo y el paso bajo con inversión espectral. El concepto de inversión espectral es el que introducimos acá, que es cambiarle el valor al filtro paso bajo y sumárselo al pasatodo. ¿Qué más de acá? Considerando, a ver, quiero sacar esto que me está molestando.
considerando entonces, vemos que el núcleo de un filtro paso alto es la suma. Esto es lo que dijimos recién. Bueno, hay otra forma de ver la implementación, que es la reversión espectral. Nosotros no la hemos introducido ahora. La implementación del filtro es haciendo la suma de los kernels, de los núcleos, y se obtiene que si yo trabajo de esta manera, el paso alto, el paso bajo, más 1, me termina dando la unidad o la identidad. El segundo filtro que vemos, el paso banda, también es con una utilización de dos sistemas. Es un filtro paso bajo con filtro F1. Tenemos que dejar pasar una banda. Lo que armamos es la gráfica para que se vea. Filtro paso bajo y un paso alto. Lo que hago es dejar pasar algo entre la frecuencia F1 y la F2. Esto se hace con convolución. Y por último, el filtro rechazo de banda. Los trabajamos, pero el paso bajo, el paso alto, y lo que queremos es dejar rechazar una banda que no nos interese considerar. El filtro resultante es el que tenemos graficado acá. La banda que rechace la del medio. Y lo que obtenemos es con una suma. El anterior era con convolución. Este se da con suma. ¿Qué más? Perdón. Y ahí tenemos presentado el armado de los filtros. Lo importante acá es que hemos introducido el concepto de la inversión espectral y sumando con los filtros pasa todo o convolucionando filtros entre sí, armamos los distintos filtros. Más que esto, no creo necesario yo aclarar sobre este tema. Si no hay preguntas sobre esto, lo voy a cortar 5 minutitos como para que descansen, y son las 2:15 p.m. A las 2:20 p.m. volvemos. ¿Qué nos queda? 7, 8. Bueno, esto vamos a ir más rápido, mínimos cuadros. A las 2:20 volvemos, chicos. Dale, profe, muchas gracias. Es lo que venían trayendo de primer año, ¿verdad? El resolver por Gauss. Con operaciones elementales entre filas, ¿o no? Un pivoteo. ¿Usar un pivoteo? Claudia, noto. ¿Pero que Juanjo les dijo que usen pivoteo? Ajá, bien. Bueno, o sea que lo manejan al tema, lo han repasado de acá. Perfecto. Bueno, pero más de eso no va a haber. No hay forma. Vuelvo a esto entonces. Introducíamos el tema. Gracias, chicos. A ver, vamos a ver.
Lo explico por si las dudas, lo pedí el enunciado. Ah, perfecto. De todos modos, yo chicos, Caterina, Santiago, Claudio, bueno, todos los que con los que estoy dialogando, por suerte, para no sentirme tan solo. De todos modos, no creo que larguemos un sistema de más de 2x2, pero en caso de haber, sabemos que lo pueden manejar. No voy a pedir para nada que pivoteen. ¿Eh? Bueno, definimos lo que es la desviación, que era la diferencia entre los valores, y en la desviación la terminamos, decíamos que no podíamos aplicar el concepto de valor absoluto, por eso elevamos al cuadrado y empezamos a hacer los reemplazos para el funcional de desviación. Para ello, decíamos que el valor que obteníamos derivando, que es lo que vamos a hacer ahora en la minimización del funcional de desviación, los valores que obteníamos en la minimización hacían que la curva propuesta me arrojara los coeficientes que mejor aproximaban a los valores dados. Por lo tanto, lo que hacíamos para derivar era derivábamos respecto de cada uno de los coeficientes. En el caso de hacemos el primero en C sub 1 y después generalizábamos, igualamos a 0, reacomodamos los términos. Esto, ¿voy más lento o porque está como muy clarito acá? ¿Quieren que vayamos más lento o podemos ir a esta velocidad acá? Está todo muy explicadito. Nada, sin respuesta voy más rápido. Entonces, reacomodamos todo, generalizamos y de la generalización lo que me daba es que de la obtención de la minimización del funcional de desviación, lo que encontramos era una matriz de M por M y que resolvíamos, que lo que dijimos en los prácticos que iba a ser de 3 términos como mucho. Armamos un sistema de ecuaciones lineales, acá estaba expresado cómo se armaba, y cuando lo planteamos de manera matricial, encontramos que lo que teníamos, o llegamos a la conclusión que lo que teníamos que encontrar era los coeficientes que me garantizaran que la curva que yo proponía era la mejor, con las funciones que yo proponía, iba a obtener la mejor curva de aproximación a los datos. Resolvíamos por Gauss y obteníamos esto. Para el práctico teníamos los datos. Yo les había dicho planteen, una función, una nube de puntos para ver qué función de aproximación podían hacer. No creo que en el parcial les hagamos proponer una función de aproximación en el práctico, podría ir algo en el teórico. Identificamos las funciones, planteamos la matriz de coeficientes, resolvemos el sistema, encontramos los mejores coeficientes, encontramos el funcional de desviación. En caso de que tengamos dos funciones, adoptábamos la función más que me dé el S más chiquito. En el teórico se podría pedir todo el desarrollo, sí. Sí, Santiago. En el teórico se podría pedir todo el desarrollo hasta llegar a la matriz generalizada, sí. En el caso que tengamos dos más funciones, a ver, ¿qué me ponen? Ok. Bueno, listo. Obtenemos lo que tenga menor funcional desviación y con esto se cierra lo que es mínimos cuadrados. Yo iría a lo que es entonces
como hacemos un escape de acá. Cerrando esto, vamos a la clase siguiente, en la que vamos a compartir la clase 10, que son ecuaciones no lineales. Entonces el tema anterior era encontrar una función. Cuéntenme si estamos compartiendo pantalla, si los participantes pueden ver su aplicación, presentación con diapositivas. Deme, ahí está. Le hablo a la compu, ese es mi nivel de loco. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar método para encontrar raíces. Definimos lo que eran las ecuaciones no lineales, el objetivo era encontrar raíces, hacíamos el f de x igual a 0, dimos el ejemplo de la oferta y la demanda. Decíamos que estos métodos tenían, para encontrar raíces, dos etapas. La primera de aislamiento de raíces, la segunda de mejoramiento. El aislamiento era encontrar el intervalo que tuviera una y solo una raíz. Para ello decíamos un teorema. El teorema decía que hablaba del cambio de signos, pero no me daba todas las garantías. Por lo tanto, no solo nos quedamos con el cambio de signo entre los extremos del intervalo, sino que íbamos al teorema 2, que hablaba de que en todo el intervalo la derivada de la función debía ser continua y la derivada debía mantener su signo en los extremos del intervalo, y ahí se nos garantizaba con los dos teoremas que haya una y solo una raíz. Una vez que, bueno, para el práctico, para hacer el aislamiento, hacemos la tabla, armamos un gráfico, acuérdense, un gráfico sencillo de la función. Con el gráfico sencillo de la función, vemos qué raíces tiene, vemos qué raíces me piden, establecemos el intervalo y que nos contenga una y solo una raíz. En base a eso, vamos a lo que son los métodos, que son los métodos de mejoramiento. El método general, al que le vemos la parte teórica, es el método de punto fijo, en donde nos decía que había que, a partir de una aproximación inicial, que era un valor que conocemos, y un algoritmo, hacíamos aproximaciones sucesivas. Vimos el ejemplo de que hay muchas g de x que podíamos encontrar, o funciones de iteración, pero que no todas iban a converger. Dimos el